¿Sabías que los trastornos alimenticios están directamente relacionados con el vínculo amoroso que hemos tenido con nuestra madre? En este video quiero contarte algunos datos sobre la bulimia, cómo se origina y cuáles pueden ser los factores emocionales que contribuyen para que esto aparezca. Desde el momento mismo en que se produce la vida, recibimos alimento intrauterinamente. Es decir, el bebé va a recibir alimento físico a través de la placenta y del cordón umbilical por el que está unido a su mamá. Ahora, no es el único alimento que va a recibir el niño, porque también este alimento va a estar condicionado por las emociones que viva su mamá. Estas emociones que viva su mamá también van a ser transmitidas al bebé que las va a recibir adentro del útero. Por eso es importantísimo, cuando estamos con un caso de bulimia, analizar y observar qué ha sucedido en el embarazo de esta persona con su mamá. ¿Cuáles fueron las emociones que recibió? ¿Cuáles fueron las situaciones que atravesó? Hay una gran idealización del embarazo y se muestra, sobre todo en las publicidades, que las mujeres estamos espléndidas, que estamos felices, que tenemos un cuerpo divino. Sin embargo, esto se contrasta con la realidad, cuando la mujer embarazada sigue teniendo problemas, sigue atravesando duelos, sigue teniendo circunstancias y dificultades que atravesar, y esto inevitablemente va a estar pasado al bebé de la misma forma en que se pasa el alimento físico. Como decíamos, el bebé va a estar nutrido por el alimento físico que le llega a través de la placenta y del cordón y por el alimento emocional que va recibiendo de las vivencias de su mamá. Entonces, si estamos ante una persona que está sufriendo de bulimia, podemos empezar a preguntarnos cuáles fueron las emociones que vivió mi madre durante mi embarazo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un montón de información emocional para trabajar hoy con la persona que tiene el trastorno. ¿Y qué sucede si no tenemos esta información? En realidad podemos prescindir de ella y conectar con las emociones que la persona hoy vive en el presente. Seguramente, si estas emociones son repetitivas, se originaron tanto en la infancia como en el momento en que el bebé estaba en el útero. Entonces, podemos empezar a pensar de que si la persona vive enojos constantemente, algo de enojo tiene que haber vivido su madre, por lo que se instaló en el cuerpo y en el inconsciente de este bebé, que luego se desarrollará en un adulto. Entonces, si miramos lo que hay hoy, podemos comprender y podemos suponer lo que hubo cuando mi madre estuvo embarazada de mí. Esto va a ser todo información para ser trabajado en las diferentes consultas para que la persona pueda ir gestionando sus propias emociones, que seguramente las transita, las vive, pero no sabe qué hacer con ellas. Así como decimos de que tenemos que revisar qué sucedió con nuestra alimentación mientras nuestra madre llevaba nuestro embarazo, también tenemos que pensar que luego va a haber una alimentación que es extraútero. Aquí el bebé va a empezar a recibir alimento físico de forma oral. Entonces podemos empezar a preguntar y a preguntarnos qué sucedió con la alimentación de este bebé. ¿Mi madre ha podido amamantarme o ha tenido que recurrir a la mamadera y a la leche de fórmula? ¿Cuáles fueron las causas por las que no pudo alimentarme? Naturalmente con el pecho. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a dar enorme información de cómo mi madre tiene posibilidades o imposibilidades para conectarse conmigo emocionalmente y así alimentarme. Recordemos que el alimento es tanto físico en calidad de comida como emocional. Entonces podemos ir pensando cuáles fueron las cercanías o las distancias con mi madre desde el punto de vista de la alimentación
real y emocional. Cuando vemos el tipo de vincularidad que esta persona que hoy sufre de bulimia tuvo con su madre, tenemos que empezar a hacer hipótesis de que la relación con su madre es muy estrecha, pero además de que la madre tiene el control de la situación. Tiene el control de la situación, el control de las escenas, pero además gana la batalla entre la madre y la hija, gana la mamá. ¿Qué sucede? Tenemos una madre que puede ser emocionalmente muy fuerte. Esto no quiere decir de que la persona sea fuerte en sí misma. Y entonces la hija empieza a cederle terreno a la madre y empieza a dejar de que ésta tome el control de la relación. Claro, lo que tenemos que pensar es que en el momento de la infancia el niño es siempre víctima y no le queda otra opción más que someterse a esta vincularidad. Por ejemplo, nos podemos encontrar en una infancia con una madre que se sobrepone a las ideas de la hija. No sé, quiero ponerme el vestidito amarillo, pero mi madre quiere que me ponga el rojo. Y finalmente mi madre me termina ganando y me termino poniendo el vestidito rojo. Claro que esto genera muchísimo enojo, muchísima bronca internamente. El niño no va a saber qué hacer con esto. Pero además esto se va a ir repitiendo con el correr del tiempo y no voy a saber qué hacer con esto. Lo que tenemos que pensar es que mamá puede ser una mujer muy fuerte, realmente fuerte, que se imponga, que tenga un carácter potente, que una luchadora, pero también podemos tener a la madre víctima que me muestra, pobre de mí, que vos no te querés poner el vestidito amarillo, y así finalmente termina ganando la batalla. La vida de la persona bulímica va a estar plagada de batallas que siempre ha ganado mamá. Aquí nos vamos a encontrar con una dificultad y es que la persona que sufre de bulimia tiene esta relación tan estrecha con su madre que todo el tiempo va a defenderla a mamá. Entonces va a encontrar pobre mamá, lo que le pasaba a mamá y cómo yo me iba a imponer sobre ella, no correspondía, yo no podía hacer esto, voy a lastimarla. Entonces lo que vemos es que la personalidad de la persona con bulimia va perdiendo confianza, va perdiendo seguridad y siempre va adaptándose a las situaciones de mamá. Por eso es que es muy difícil desarmar la figura de la madre, poder mostrarle a la persona realmente quién fue mamá. Y esto no es ni para juzgarla, no es para hacer un juicio, no es para declararla culpable, sino para que se vean las escenas reales de lo que ha sucedido. La persona bulímica va a tender siempre a defender a mamá y a poder encontrar las excusas para poder cuidar a mamá y no tocar con esas partes que son doblemente dolorosas. Tengo que conectar con esto que me ha sucedido realmente y tengo que conectar con que mi madre no es quien yo creo que es. Y tengo que desconstruir la figura de mi madre. Y esto es tremendamente doloroso. Revisar la forma en que nos amó nuestra madre y que nos alimentó emocionalmente resulta doloroso porque por un lado tenemos que mirar que mi madre ha sido de una determinada manera que no quiero aceptar. Pero además tengo que aceptar y tengo que mirar que como me alimentó esta madre tiene sus consecuencias en mi bulimia de hoy. Claro, esto también se torna doloroso cuando no solamente observamos el comportamiento de mi madre, sino que tenemos que observar el comportamiento de nosotras mismas como madres hoy. Sobre todo si estamos consultando porque nuestra hija o nuestro hijo es el que sufre de bulimia. Si podemos mirar nuestra vida
de manera transparente y de manera honesta, lo que vamos a observar son las dificultades, pero también un mundo de posibilidades que nos abren nuevas puertas para comprendernos de manera diferente, pero también para poder hacer cosas de manera diferente, para poder amarnos de manera diferente, para poder poner límites de manera diferente y para poder alimentarnos emocional y físicamente de manera diferente. Una vez que hemos mirado cómo me alimentó mi madre, tanto física como emocionalmente, cuando fui un bebé, pasaremos a mirar la infancia y luego la adolescencia y la juventud de esta persona. En general, los trastornos alimenticios suelen hacerse más visibles en la adolescencia o en la juventud, pero esto no comenzó en este momento. Comenzó hace muchísimo tiempo atrás, sobre todo en la infancia. Antes les ponía el ejemplo de que una persona bulímica seguramente tiene una madre que se impone con sus ideas y les contaba esto de, por ejemplo, entre el vestidito rojo y el vestidito amarillo. Seguramente la persona vivió estas escenas repetidamente en su infancia. Por ejemplo, quiero tener mi cuarto adornado de una forma y mi madre me lo adorna de otra porque es más neutro, porque es mejor, porque combina o porque son las cosas que teníamos. Luego, en la juventud, por ejemplo, la persona termina la escuela secundaria, tiene que elegir una carrera y quiere estudiar medicina. Pero mi madre termina convenciéndome de que esta no es una carrera para mí, porque es muy difícil o porque se necesita mucho tiempo o mucho dinero, y termina convenciéndome de que lo mejor es, por ejemplo, la administración de empresas. Entonces yo voy y me inscribo en administración de empresas, aunque por dentro no quiero. Claro, esto va a generar un montón de emociones que van a quedar atrapadas. Bronca, enojo, tristeza, decepción, pero ninguna de estas emociones va a encontrar un cauce o va a encontrar un caudal para ser expresada, porque esto sería decepcionar a mi madre, lastimar a mi madre y romper un pacto que tengo con mi madre de cuidarla a ella antes de mirarme a mí misma. Claro que como repito, ¿no? O sea, esto mi madre no lo hace adrede. Ella también aprendió esto y aprendió que la vincularidad con mamá es decirle que sí a mamá a todo, y esta es la forma de expresar amor. Sin embargo, hay otras formas de vivir el amor que tienen que ir siendo reaprendidas a partir del momento en que empezamos a tomar conciencia de que esto sucedió y sucede. En los casos que vemos trastornos alimenticios, hay un fuerte tema con el control. Creemos que si controlamos el alimento, creemos que si hacemos una dieta estricta, creemos que si nos ponemos cantidades, horarios, formas, vamos a poder superar el problema. En realidad esto tiene que ser una compensación y una combinación de un trabajo conjunto entre lo que es el alimento en sí mismo y el alimento emocional. Si yo no puedo trabajar las emociones que quedan atrapadas, si no puedo trabajar qué es lo que me sucede en el vínculo con mi madre, que puede ser que hoy mi madre no esté presente o que hoy mi madre ya no esté presente en mi vida. Pero sin embargo, este tipo de vincularidad se va a ir representando en otras personas. En mi jefe, en el trabajo, en mis amigos, en mi pareja, en mis hijos. Y la comunicación y la vincularidad va a seguir siendo tóxica. Entonces, lo que tenemos que aprender es a gestionar las emociones, comprender de dónde viene esto, para luego poder gestionar la forma en que me alimento con el alimento físico. La relación con el alimento físico va a ser exactamente el mismo con el emocional. No quiero que mi madre gane esta batalla, no quiero hacer esto, pero finalmente, de alguna forma, mi madre me lo termina imponiendo. Con el alimento físico, con la comida, va a suceder exactamente lo mismo.
no quiero comerme esta porción de torta, no quiero comerme este plato de fideos, pero termino finalmente comiéndomelo y el alimento termina ganándome la batalla, así como me la gana mi madre. El trastorno de la bulimia no es más que otro pedido desesperado de amor incondicional. Cuando las personas que sufren de bulimia atraviesan la infancia, sienten que no son lo suficientemente amados y se van adaptando a estas situaciones creyendo que proveyéndole el amor a mamá, dándole todo lo que mamá necesita y cuidando a mamá, de esta forma soy más amado. Claro, el niño empieza a adaptarse cada vez más en distintas escenas y en distintas situaciones hasta que se pierde por completo. Entonces aquí es donde aparece el trastorno. Pero en realidad esto se vino gestando desde el primer momento en que la persona fue gestada. Si podemos ir teniendo en cuenta qué sucede emocionalmente y qué sucede con el alimento físico, podemos ir trabajando las emociones para ir gestionándolas de maneras más adultas y más sanas. Cuando estamos ante casos de bulimia o de cualquier otro tipo de trastorno alimenticio, lo que tenemos que mirar son cada emoción y su forma en que puede ser gestionada. Esto habrá que aprenderlo porque va a ser nuevo para la persona, pero siempre tenemos la posibilidad y la oportunidad de crear algo nuevo, tanto en lo vincular y en lo emocional como en las formas de alimentarnos físicamente. La clave de este trastorno va a estar en poder gestionar las emociones disfuncionales, transformarlas en algo que sea funcional. Todas las emociones también tienen un mensaje por detrás y nos indican qué camino tomar. Si aprendemos este camino, podemos tener grandes logros y grandes oportunidades. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube y también a que puedas compartirlos en tus redes sociales o con tus contactos para que esta información llegue a más personas y pueda ser más provechosa para todos. Nos vemos en el próximo video. Chao. Para que puedas entenderlo y para que puedas así gestionar tus emociones. Una vez más. Bueno. ¿Sabías que los trastornos alimenticios Bueno, insoportables que son.